Iglesia, muy buenos días. Para nosotros es un privilegio que ustedes allí en casa nos permitan entrar allá a sus hogares. Gracias por permitirnos este tiempo. Les bendecimos, hermanos, en esta mañana y queremos saludarles en esta hora. Y saludo a mi esposa. Amor, muy buenos días. Buenos días, corazón. Para nosotros realmente es un privilegio estar con ustedes en esta mañana. Para nosotros en este día entonces es un gozo, es una alegría, ojalá que allí en casa también. Y título de nuestra enseñanza esta mañana: ¿de qué depende nuestro amor? ¿De qué depende nuestro amor? Lo veremos en el transcurso de esta charla. Amén. Por favor, allí en casa, aliste su Biblia, vaya corriendo, por favor, aliste su Biblia. Los que ahora tienen, buscan el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 30 y 31. Aliste su Biblia, por favor. Queremos saludarles, bendecirles. Para nosotros, de verdad que es un privilegio poder estar allí en casa. Amor, por favor, léenos que dice Marcos 12, 30 y 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Amén, gracias, amor. Entonces mire que el mismo Señor Jesucristo, a través de su palabra aquí en el Evangelio de Marcos, nos está hablando que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y dice la palabra que este es el principal mandamiento. Y el segundo, dice la palabra del Señor, que el segundo es que amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra del Señor. Entonces, título de nuestra enseñanza: ¿de qué depende nuestro amor? ¿Depende de qué? ¿De los sentimientos? ¿De lo que sentimos o dejamos de sentir? Esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Y queremos, antes de dar inicio a nuestra charla, hacer un empalme con nuestra charla de hace 8 días. Esperamos que usted la pueda ver en la diferente programación de la iglesia. Usted allí en casa también lo puede ver. Y hablábamos y tocábamos un tema muy especial. El primero era que si las cosas no van muy bien allí en casa, cambie de dirección. Hablábamos de eso, ¿no? De cambie de dirección. Si usted va para un lado y las cosas no están bien en casa, por favor, cambie de dirección. Hagamos algo nuevo, algo diferente. Estamos renovando, transformando estos tiempos. Y el segundo punto nos hablaba de confrontar el pecado. Qué bien importante este punto de confrontar el pecado. Es un punto que nos habla, que nos guía y dice que las dosis, hacían en dosis pequeñas, es mortal. Eso es lo que hace el pecado. Es mortal. Y el tercer punto es: responsabilícese usted mismo de sus propias decisiones, de lo que usted hace, de su comportamiento. Entonces, no le echemos la culpa siempre al cónyuge o a los hijos o al vecino, no le eche la culpa a la alcaldesa, no. Es un tiempo de nosotros responsabilizarnos. Entonces, la palabra de Dios nos habla en esta hora que necesitamos cogernos de su mano poderosa. ¿De qué depende nuestro amor entonces? Pregúntese allí en casa. Amado esposo, esposita, pregúntele allí a su esposo, léele el codazo y dígale: oiga, ¿de qué depende? ¿De qué depende nuestro amor? ¿De lo que sentimos? ¿O es una decisión de nosotros? Primer punto en esta mañana, vamos a hablar: admitamos nuestras fallas. ¿Cuál es nuestro primer punto? Admitamos nuestras fallas, nuestros errores. Y queremos verlo en la primera carta de San Juan. San Juan capítulo 1. Versículo 9 y 10, búsquelo allí en casa, por favor, busque primera de San Juan 1, 9 al 10. Esposita nos va a ayudar para leer esta palabra. Nosotros tenemos que permitir que Dios intervenga en nuestros hogares, en nuestra familia. Tal vez mientras que usted está buscando ahí en la Biblia, lo hemos querido hacer en nuestras fuerzas humanas. Y ese ha sido uno de nuestros errores, porque no hemos permitido que Dios intervenga en nuestras casas, en nuestros hogares. Por eso necesitamos compartir este tiempo. ¿Y qué nos dice la palabra entonces en 1 San Juan 1, 9 al 10? ¿Qué nos dice la palabra? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Eso dice la palabra, que nosotros confesemos nuestros pecados, nuestras faltas, porque Dios es justo para perdonarnos, para guiarnos, para ayudarnos. Pero necesitamos confesarlo. Por eso allí en casa, querido hermano, hemos venido hablando y hemos dicho que pida perdón, hacerlo, pero pedir perdón sinceramente, porque a veces uno dice: perdóname y sigue, como si no le interesara. No, un perdón que genuino, un perdón sincero.
que realmente nos haga cambiar, nosotros debemos llevar este perdón a Dios. Por eso dice que debemos contarle al Señor nuestros pecados, nuestras faltas, lo que realmente nos está sucediendo. Entonces, en esta hora nosotros fortalezcamos este punto. A pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, ¿hemos fallado? Sí, claro, hemos cometido muchos errores en estos días, pero queremos pasar la página y que sigamos adelante, hermano. No se quede ahí patinando en los errores, en los problemas. No se quede ahí. Vamos a cambiar, hermanos. Por eso hemos dicho, cambie de dirección, volvamos y hagamos cosas diferentes que nos puedan ayudar en este tiempo. Uno de los puntos importantes, trascendentales en nuestras vidas es que debemos tener humildad y honestidad. Ser humildes en reconocer y ser honestos en nuestros errores y en nuestras fallas. En el punto de humildad, entonces, nos habla la palabra en Efesios, capítulo número 4. Busque su Biblia, Efesios 4, 1, 2 al 3. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, en esta hora. Lo que significa para nosotros entonces es admitamos nuestros errores, admitamos que fallamos, pero cambiemos, hermanos, cambiemos. ¿Qué nos dice Efesios 4, 1, 2 y 3 en esta hora? Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Dice la palabra que con toda humildad y mansedumbre, soportándonos los unos a los otros. Pero la palabra nos habla de humildad, de sencillez. Significa que tal vez, hermanos, usted allí en casa, querido esposo, querida esposa, usted tiene talentos, úselos para bendición de su casa, úselos para bendecir su hogar, úselos para la gloria de Dios, en humildad y en sencillez, para que tu casa crezca, sea bendecida, hermano. Entonces tenemos que nos habla la palabra entonces de que ser humildes. También nos habla la palabra de ser honestos. Honestos nos significa que debemos hablar la verdad. En Primera de San Juan 1:6. Busque usted ahí la Biblia, adelante en las hojitas. Primera de San Juan 1:6 nos habla de honestidad. ¿Qué nos dice la palabra? Amor, léenos por favor. En Primera de San Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amén. Entonces decimos que conocemos a Dios. Amados hermanos, allí en casa, estamos hablando a un pueblo que conocemos la palabra de Dios, que conocemos del Señor. Y a aquellos que nos están viendo por primera vez, les animamos para que usted se coja de la mano poderosa de nuestro Dios. Estamos diciendo que necesitamos ser personas humildes y ser personas honestas, que hablemos la verdad siempre. Entonces, primeramente ser honestos ¿con quién? Con Dios, confrontándonos. ¿Realmente somos honestos con Dios? ¿Queremos engañar a Dios? No nos podemos engañar. Asegurarnos, hermanos, de decir la verdad y ser unas personas que podamos decirle al otro, amor, te estás equivocando, pero decírselo en amor. Entonces vamos a restaurarnos, pero ¿en qué? En amor, sinceramente, sí, confrontando las cosas, pero hacerlo en amor. Por eso nos habla la palabra de ser humildes y de ser honestos, hermanos, en esta hora. Debemos reconocer, hermanos, nuestras fallas, ser humildes, lo que decimos, lo que hacemos. Por eso el Señor dice la palabra en Mateo 15:8, dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de nosotros. Entonces, mire que a veces nosotros de labios decimos que amamos a Dios. Por eso nosotros no podemos decir que amamos a Dios. Y tal vez no determinamos a la esposa, no determinamos a los hijos, los despreciamos. No puede haber un cristiano que diga que ame a Dios y desprecie su familia, su hogar. No puede haberlo, porque eso nos está diciendo la palabra, que a veces nosotros de labios honramos a Dios, decimos que amamos a Dios, pero con nuestros hechos hacemos todo lo contrario. Por eso que esto es significativo para nuestras vidas. Estamos hablando, hermanos, que nuestro primer punto es admitamos nuestras fallas, hermano. Admitamos nuestras fallas. Admitamos nuestros errores. Entonces, ese es nuestro primer punto. En esta mañana estamos hablándolo y vamos a seguirlo desarrollando. Eso es lo que Dios nos quiere decir. ¿Qué más nos dice la palabra entonces en esta hora?
Hay principios y valores que nos van a ayudar a edificar siempre nuestro hogar. La humildad y la honestidad, como lo hemos dicho, es algo que nunca debe faltar en nuestro hogar. Pero también es muy cierto que en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio conocimiento, nunca lo vamos a poder hacer. Entonces recordemos que no estamos solos. Entronemos al Señor como el eje central de nuestro hogar, porque únicamente en Él es que podremos realizar realmente cambios que nos permitan mejorar nuestra relación. Tenemos que tener en cuenta que alguno de los dos es el que tiene que ceder. No podemos permitir que la enemistad en un momento dado sea la que reine en nuestro hogar. Todo lo contrario, que en amor, en armonía, en comunión, de acuerdo con la comunicación que tengamos, empecemos a ceder de parte y parte para que la armonía sea la que reine en nuestro hogar. Pedirle a Dios que Él nos ayude, que sea Él el que nos traiga la luz, la claridad a nuestros pensamientos y a nuestra forma de actuar, porque no podemos permitir que nuestras emociones, nuestras acciones, nuestros estados de ánimo sean siempre un impedimento para nuestra comunión, tanto con nuestro cónyuge como con Dios. Es indispensable que miremos el hecho de mantener un equilibrio dentro de nuestra relación. Si bien es cierto que tenemos que examinarnos a nosotros mismos, mirar en qué estamos fallando, qué es lo que tenemos que cambiar, no podemos tratar de echarnos la culpa, toda la responsabilidad de los problemas que existen en nuestra relación. Una relación son dos personas, somos tú juntos. y yo. Y si cometemos errores, seguramente hay participación de parte y parte. Pero tenemos que, ante todo, mirar y tomar las decisiones que nos permitan hacer ese cambio para que podamos seguir adelante. Amén. Gracias, amor. Este es un punto muy especial, muy trascendental en nuestras vidas. Recuerda que estamos hablando ¿de qué depende nuestro amor? Ya se preguntó allí en casa, lo hicieron ya la tarea. ¿De qué depende el amor? Si hoy sentimos o no sentimos, si estamos bien, si hoy decimos, hoy no siento comprar en el mercado. Hoy, Dios dice, hoy no siento darles aire. Dios no siente, no, claro, no es de sentir. ¿Cuál es nuestro compromiso, hermanos? ¿Qué compromiso hicimos allí en el altar de Dios? Hicimos un pacto delante de Dios y delante de los hombres. A veces se nos olvida, hermanos, que es un pacto que fue sellado por nuestro Dios. Por eso lo estamos invitando en esta hora, para que usted, cogido de la mano de Dios y cogido de la mano de su esposa, y juntos, por favor, juntos podamos crecer en paz y en armonía. Entonces, nuestro segundo punto en esta mañana es el perdón y la oración. El perdón y la oración. Qué importante, mire que va cogido el perdón. No solamente decirle perdón, sino que venga, oramos. Mire que las cosas cambiarían en casa. Por favor, hagámoslo. No solamente decir perdón, a veces es fácil decir perdón y decirle perdón a Dios porque no lo está viendo. Pero perdón y venga, oramos, es otro punto. Entonces, mientras que usted allí en casa lista la palabra, vaya a Santiago, capítulo número 5. Santiago, vamos a la palabra del Señor, ya al final está. Santiago, capítulo número 5, versículo 16. Lo que Dios nos quiere decir en esta hora, en este segundo punto, perdón y oración. Entonces, miren lo que la palabra nos dice en Santiago 5, 16. Quiero leer a favor de ustedes. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y dice la palabra, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Generalmente conocemos esa última parte, la oración. Entonces nos dice que nosotros tenemos que confesar nuestras ofensas, nuestros errores, y orar los unos por los otros. Y aquí que está la base de nuestra enseñanza en este versículo. Dice que debemos no solamente confesar, sino que debemos orar, hermanos. Entonces es un tiempo precioso para que cada uno de nosotros podamos perdonar. Y recuerde, hermano, que ¿qué es perdonar? Perdonar es cuando no es que no recuerde. Claro, siempre vamos a recordar nuestras ofensas, lo que sucedió. Eso nunca se va a olvidar. No se olvida. Pero lo importante es que en su corazón ya no le duela. Y cuando usted se acuerde, que no tenga ese dolor, ese resentimiento. Esa es la gran diferencia. Entonces, por eso la palabra nos está animando en esta hora que confesemos, para que Dios sea bendiciéndonos y fortaleciéndonos, hermano. Dice que para que seamos sanados. Necesitamos sanidad en nuestros hogares.
sanidad del cuerpo, del alma también, del espíritu, de los recuerdos, del maltrato. Necesitamos ser sanados, hermanos. Por eso es que es importante este punto, para que seamos sanados. Y también entonces la palabra nos quiere hablar en 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro 3:7. 1 de Pedro 3:7. ¿Qué dice la palabra en 1 de Pedro 3:7? Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén, gracias, amor. Entonces miren que la palabra dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas como sabiamente. Por eso la palabra, hemos podido a través de estas charlas, hermano, entender que la palabra nos dice que renovaos, transformaos en vuestra mente, que seamos sabios, nos dice la palabra. Ahí necesitamos mirar lo que Dios nos está diciendo. Y sigue diciendo la palabra, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muchas veces cuando hay dificultades en la casa, en el hogar, en la pareja, esto trae problemas, hermanos, a la unidad familiar, trae problemas allí en casa. Entonces, miremos bien cómo estamos caminando con Dios, cómo estamos allí en casa, cómo estamos funcionando como pareja, cómo es nuestro testimonio delante de nuestros hijos, de nuestra familia, nuestros vecinos. Por favor, iglesia, este es un tiempo para buscarle, para alabarle, para adorarle. No perdamos el tiempo en peleas, en discusiones, no. También aprovechemos el tiempo para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces, para que estemos unidos, cogidos de su mano, para que tengamos una relación próspera, cogidos de su mano preciosa. ¿Qué más nos tienes, amor, en este punto? Bueno, pues si bien es cierto que ningún matrimonio es perfecto, porque ninguno de los dos tampoco es perfecto, ¿cierto? Pero no nos centremos únicamente en esos errores, en esas fallas que tenemos cada uno como cónyuge, como persona en sí, sino que pidámosle a Dios sabiduría, seamos corteses, seamos sabios cuando hacemos un reclamo, y no tanto eso, sino ayudémonos, soportémonos mutuamente en sabiduría. ¿Para qué? Para que nuestro amor fluya tranquilamente y no haya impedimento para solucionar realmente esos problemas. Amén, gracias, amor. Por eso la palabra dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué quiere decir? Que para que entonces no se perjudique el altar familiar. Mire que se perjudica el altar familiar. Hemos leído entonces que primeramente necesitamos orar y perdonar y orar, para que seamos sanados y para que también nuestras oraciones no tengan estorbo, en el nombre de Jesús. Debemos tener en cuenta que los más perjudicados con la falta de perdón somos nosotros mismos. Debemos tener ciertos pasos para ver lo que influye la falta de perdón. Primero nos dice, ama a la persona que ha ofendido. ¿Cómo no vamos a amar a nuestro cónyuge? Claro. Todo el tiempo. Bendiga y ore por la persona que ofendió. Hay que orar. No traiga a memoria las cosas pasadas. Dejemos de traer tantos recuerdos que o problemas viejos, dado, cosas que pasaron hace 30 años y todavía no vienen al caso. Pero lo más importante de todo, oren juntos pidiéndole al Señor que traiga sanidad a su corazón, reposo a sus almas, y que esos lazos de unión sean renovados continuamente entre ustedes. Amén, gracias, amor. Recuerden, hermanos, que nuestro título es ¿de qué depende nuestro amor? ¿Depende de qué? ¿De un sentimiento o es una decisión? ¿No? Eso es lo que estamos desarrollando a través de vamos a desarrollar ahorita a través de este último punto. Pero recuerden que nuestro primer punto nos hablaba que admitamos nuestras fallas, admitamos nuestros errores, debemos de admitirlos delante de Dios, ser humildes, sencillos y honestos. La honestidad es básico en nuestros hogares. Y también entonces estamos hablando del perdón y la oración. Aquí debe intervenir nuestro Dios, y les queremos animar allí en casa para que usted permita que Dios intervenga en su hogar. Es decir, que debe haber perdón, restauración, pero todo delante de Dios, pidiéndole a Dios que Dios nos guíe, que Dios nos dirige. Hemos dicho entonces en esta mañana que nuestras fuerzas tal vez fallamos, tal vez nuestro orgullo, nuestra altivez no nos ha permitido seguir, continuar adelante.
La idea es que podamos avanzar, hermanos, avancemos, no nos quedemos con lo del pasado. Por eso decimos que cambie de dirección, hermano, y por eso entonces en esta tarde, en esta mañana, perdóname, en esta mañana estamos hablando que el amor es una decisión de cada uno de nosotros. Es tomar la decisión, es un sentimiento. ¿De qué depende nuestro amor? ¿De qué depende nuestro amor? Entonces, estamos hablando en esta hora y quiero invitarle para que busque ya en la Biblia, primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 9 al 11. Primera de San Juan, allá hasta el final de la Biblia, para que usted la busque y podemos hablar lo que Dios nos está diciendo en esta hora para nosotros. Entonces, ¿el amor es una decisión o un sentimiento? Tenemos que definir esa parte. ¿Es una decisión? Cuando nosotros nos casamos fue por una decisión voluntaria, cada uno tomó su decisión, una decisión muy adulta, muy realmente que los dos estuvimos de acuerdo. Libre y espontáneamente, esa es, libre y espontáneamente. Entonces, porque si dejamos que solamente se activen los sentimientos, hermano, que hoy siento, que hoy no siento, no, eso no es por sentir, no, que porque yo que la quería siempre que estuviera de 20 años. Bueno, a mi esposa la conocí de 18. Uno quisiera que toda la vida fuera así, ¿no? Pero los años nos van pasando a todos. Vean, esto nos volvemos ya. Ya no tiene... Y todo cambia, hermano. Entonces queremos que las mujeres no cambien. Todos tenemos que estar cambiando. Entonces, ¿qué dice la palabra? Entonces, en primera de San Juan 4, 9 al 11, lo que la palabra nos dice a nosotros en esta mañana. Dice, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y sigue diciendo la palabra, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y sigue diciendo la palabra, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, hermanos. Entonces, ese amor, hermanos, se representa en la cruz del Calvario. Dios nos amó a nosotros primero. No es que nosotros buscamos de Dios, no. Él ya ha dado su vida por nosotros. Él nos buscó primero a cada uno de nosotros, hermano. Antes de que iniciáramos este programa, el Señor ya estaba allí en su casa, atento, pendiente, hermano, para que nosotros, en cada hogar, en cada familia, le busquemos con todo nuestro corazón. Dios nos ama, hermano, Dios nos ama. Y ese encuentro tenemos que ir al Calvario, tenemos que ir a la cruz de Cristo Jesús. Y ir a la cruz de Cristo Jesús significa morir, hermanos. Y eso es lo que a veces no nos gusta, morir a nuestra carne, morir a nuestro orgullo, y a veces permitir que la otra persona sí tiene la razón y que la otra persona, que yo tengo que pedirle perdón, hermano. Eso no nos cuesta nada. Entonces, porque el Señor Jesucristo dice la palabra que se humilló, fue despreciado por todos, hermano, fue a la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, ayudémonos, guiémonos en esta hora, en el nombre de Jesús. Quiero invitarles para que abramos la palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 5, versículo 46. Mateo 5, 46. Dice la palabra de Dios, leo a favor de ustedes, hermano, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también esto los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, dice la palabra, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. A eso nos invita la palabra, a ser perfectos, hermano, para que cambiemos y sigamos adelante, cogidos de su mano poderosa, hermano. Es tiempo de cambiar, es tiempo de ser renovados y ser transformados por el poder de Dios. Por eso, hermano, necesitamos cogernos de su mano poderosa. El amor ¿es una decisión o un sentimiento, amor? Es una decisión, pero hoy en día la gente se ha empeñado en verlo como simplemente como un sentimiento, donde el sentimiento depende primeramente de lo que pensamos, depende de nuestras emociones. Pero el Señor Jesús lo consagró no solo como una decisión, sino lo consagró como un mandamiento. Un mandamiento, ¿por qué? Porque depende exclusivamente de nuestra voluntad, de nuestra inteligencia, de nuestra propia libertad, lo que implica también un sacrificio. No implica que todas las cosas van a ser color de rosa durante todo nuestro matrimonio. Tenemos que aprender a ceder de parte y parte, pero también a entregar y a ser fieles a todos los propósitos que nos dio el Señor en el momento en que adquirimos ese pacto de amarnos, en el momento en que tomamos esa decisión de que
íbamos a sellar ese pacto de amor delante de Dios, decidimos que nos íbamos a amar hasta que la muerte nos separara. Amén, hasta que la muerte nos separe. No ante la primera dificultad, sino que íbamos a continuar adelante a pesar de cualquier dificultad. Es así como Juan 15:12 en la palabra de Dios, por favor. Juan 15:12 nos dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amén, amén. Lo que implica que para nosotros no quiere decir que el matrimonio haya sido todo perfecto, que no vayamos a tener dificultades, pero cuando hay esos principios, cuando hay esos valores en los cuales entronamos al Señor como el centro de nuestro hogar, es cuando nosotros realmente pudimos asumir los retos que nos implica el matrimonio. Como tú decías antes, es muy fácil amar a alguna persona cuando todo es color de rosa, cuando no hay dificultades, pero allí en medio de la dificultad es cuando realmente nuestro amor puede madurar, nuestro matrimonio, nuestra personalidad es madurada a través también de las dificultades. Pero cuando nosotros tenemos la decisión de continuar adelante a pesar de, es cuando realmente aprendemos a amar, porque es una decisión firme que hemos tomado de amarnos a pesar de cualquier circunstancia que exista. Amén. Entonces, para concluir en esta mañana tan preciosa, hermano, podríamos seguir hablando mucho más de este tema, pero queremos cerrar esta parte que el amor entonces es una decisión, hermano. No lo deje a que yo siento, no que mi esposa se adelgazó, se volvió más gordita, que le salieron arruguitas. No, nosotros debemos tener una decisión firme, primeramente porque amamos a Dios. Permita allí en casa que Dios sea el que le ayude, el que le guíe. Recuerde que debemos pedir perdón y debemos orar juntos debemos orar. Los queremos invitar allí en casa para que usted tome la mano allí de su esposa, tome la mano de su esposa, de sus hijos, y juntos vamos a orar pidiéndole a Dios que Dios nos bendiga, para que Dios sane nuestra tierra, Dios sane nuestras finanzas, Dios sane allí tanto problema, tanta dificultad, dice la palabra del Señor, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, sino para que haya victoria en cada casa, victoria en cada hogar, hermano. Eso es lo que nos invita a Dios en esta mañana, para que tengamos victoria en Cristo Jesús. Únase juntamente con su esposa y oramos en la bendición de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos cada hogar, cada familia que nos está viendo allí, Padre eterno, Señor, les bendecimos, ayúdalos, guíalos, dirígelos, Padre amado, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, los bendecimos en esta mañana, declaramos victoria en cada hogar, declaramos bendición, se rompen las cadenas, las ataduras, Padre amado, Señor, y declaramos bendición sobre todo hogar, para que sus oraciones, la bendición de Dios, Padre amado, Señor, pueda surgir grandemente en cada casa, en cada hogar. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones para todos.